Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer a Enrique y a José Luis la invitación a participar en la mesa de la cirugía endocrina, y vamos a hablar fundamentalmente del cáncer medular de tiroides. Al anaplásico le dedicaremos unas pinceladas al final. Es un cáncer relativamente poco frecuente y que no da mucho juego. Sin embargo, el medular sí que se está reposicionando en los últimos años cada vez más. Cada vez está más cerca del papilar y del folicular en lo que son las consideraciones de pronóstico y posibilidades de tratamiento conservador, y sí que merece un poco más de debate, ¿vale? Bueno, pues iremos pasando por aquí. Vale. El cáncer medular de tiroides, dos pinceladas rápidas, ya ha comentado Fran antes, es un cáncer que es el tercero en frecuencia de los cánceres de tiroides, abarca entre el 5 y 7% de la totalidad, crece de las células C, que están localizadas en los polos superiores de los lóbulos tiroideos, están entre los folículos. Aquí las veis, son unas células que tienen capacidad de producción de calcitonina y antígeno carcinoma embrionario, que es una cosa relativamente interesante para el tratamiento. Como fórmula global, 75% son esporádicos, 25% son familiares, y los que son familiares se pueden presentar dentro de un síndrome MEN2A, MEN2B, o también que se agrupan dentro del MEN2A como familiares sin asociar otro tipo de tumores endocrinos. Son mucho más frecuentes los MEN2A. Los hereditarios van a ser multifocales, cosa muy importante para el tratamiento, y los esporádicos unifocales. Vamos a centrarnos hoy en los adultos, que son los que tienen carcinoma medular de tiroides esporádico, y las formas familiares del adulto. Los síndromes MEN son mucho más complejos y no ocupan el tiempo de hoy. Son unos tumores que tienen mucha capacidad de diseminación a los ganglios locorregionales. Los microcarcinomas, los menores de 1 centímetro, solamente el 10%, pero en cuanto que son diagnósticos clínicos con nódulos palpables, casi el 90% tienen afectación ganglionar, ¿vale? Tenéis que saber que en realidad entre el cáncer medular de tiroides esporádico y el familiar no hay diferencia pronóstica. Es decir, siempre se ha pensado, y cuando se han hecho tablas de supervivencia, que los pacientes con los hereditarios vivían más. Fijaros que la supervivencia a 20 años es superior respecto del esporádico, pero esto no es real. No es real porque esto no está ajustado por estadio. Cuando se ajustan por estadio, se ve en el análisis multivariante que solamente la edad de más de 60 años y el estadio 4 es un factor pronóstico negativo de supervivencia. Es decir, que los cánceres medulares de tiroides hay que englobarlos dentro de un todo. No hay que separar los esporádicos y los familiares a la hora del pronóstico. Cuando se ajustan por estadios, el pronóstico de supervivencia es el mismo. Una cosa como a línea general, para que todos sepáis cómo se estudia hoy en día un nódulo tiroideo si queremos que no se nos pase ningún medular. Lo primero de todo es hacer una ecografía. La ecografía, los nódulos, los ganglios metastásicos del cáncer medular de tiroides no tienen unas características específicas definidas, no son ganglios grandes, son la mayoría menores de 1 centímetro, y podemos ver que tienen microcalcificaciones, que son hipoecoicos, que tienen bordes espiculados, pero incluso pueden no tener ninguna de estas cosas y encontrarnos con ganglios con hilo graso conservado y una morfología ovoidea regular, ¿vale? Aún así, son orientativos y siempre hay que hacerla. Medir la calcitonina en sangre en los nódulos tiroideos sospechosos, que esto es una cosa muy importante en la que nos detendremos un poquito. Hacer una PAF. Las PAF tienen muy bajo rendimiento diagnóstico para el cáncer medular de tiroides. Vais a ver que casi el 90% se diagnostican en la pieza quirúrgica o después cuando el patólogo lo mira, pero preoperatoriamente casi todos correspondían a beta 3 o 4 en la PAF. El estudio genético del protón-gen-ret, que es fundamental, y luego en pacientes que tienen pues, una enfermedad más extendida en base a valores de calcitonina muy elevados, el TAC de tórax, de abdomen, la resonancia hepática y la gammagrafía. La calcitonina hay que pedirla en todos los nódulos, si no, esto es una cosa en la que no hay claridad, y yo os voy a dar la opinión que yo creo que es de la escuela europea, que es de la escuela alemana, que es la que tiene más experiencia. La calcitonina hoy en día hay que pedirla dentro del estudio de los nódulos tiroideos si queremos hacer algo por avanzar en el diagnóstico del cáncer medular de tiroides. Estas son las guías, fijaros, de la ATA de 2015 de cáncer medular, donde te dice que los expertos no recomiendan ni a favor ni en contra de pedir la calcitonina de forma sistemática en el preoperatorio. Se revisaron estas guías de la ATA unos años después, y la opinión sigue siendo la misma, que en función de lo que el endocrino quisiera en el estudio. Sin embargo, la escuela alemana de endocrinólogos sí que te deja claro que la calcitonina basal debe ser parte de la determinación del estudio del nódulo tiroideo para intentar diagnosticar precozmente los cánceres medulares, y tiene sentido. Aquí en Andalucía, la SAEDIN publicó una guía de práctica clínica del nódulo tiroideo hace unos años, que la hizo Isabel Mancha, en la cual pues dicen un poco más o menos lo mismo, que la determinación rutinaria con la intención de mejorar el rendimiento diagnóstico del medular no está claramente aceptada, y lo dejan un poco a casos muy definidos, como cuando hay un síndrome MEM o cuando la PAF es sospechosa de malignidad, pero no te dicen si es un papilar o un folicular, o en pacientes que tienen indicación quirúrgica y no se les va a realizar una tiroidectomía total.
Como cosas generales, respecto de la calcitonina, tenéis que saber que la concentración de calcitonina basal se correlaciona muy bien con el volumen de carga tumoral y con la afectación ganglionar en el cáncer medular de tiroides, de todas maneras que valores por encima de 1000 de calcitonina pues, corresponden con nódulos palpables y se corresponden con una afectación ganglionar de más del 90%. También que los microcarcinomas medulares de tiroides no elevan mucho la calcitonina, que el test de pentagastrina no sirve mucho y que se confunden con la hiperplasia de célula C, que tras la cirugía es muy importante medir la calcitonina porque si los valores son indetectables o están normales, que el paciente está curado bioquímicamente, hasta que el seguimiento nos diga lo contrario. Si siguen persistentemente elevados, el paciente no está curado, lo cual no quiere decir que tenga un problema grave, como luego veremos. Y luego, finalmente, que es muy difícil, esto es muy importante, predecir el pronóstico en la mayoría de los pacientes con cáncer medular de tiroides y valores supranormales de calcitonina. Aquí si veis un estudio de un montón de pacientes a los que se hizo tiroidectomía, se vio que en el 1,37% tenían un medular y en el 11% pues, había un cáncer papilado folicular tiroide incidental. De los 16 que tuvieron un medular, 14 pacientes habían tenido elevación de la calcitonina en la sangre, con lo cual, si la calcitonina se estudia preoperatoriamente según esta serie y la medimos, el 41% de los pacientes con calcitonina elevada van a tener un cáncer medular de tiroides, lo cual es bastante representativo. Y este trabajo, ya fijaros, del año 1997 ya nos decía que la calcitonina la tengamos en cuenta. De forma parecida, otro estudio igual, fijaros que son 2.300 pacientes con nódulos tiroideos, de los cuales 2.600 tenían la calcitonina normal, y se encontraron solo 2 medulares, pero cuando la calcitonina estaba elevada, que fue en 43 pacientes, pues tuvieron 12 pacientes cáncer medular de tiroides, son el 28%, que tampoco es despreciable, y cuando estaba más de 60, el 100% tenían medular, con menos de 60 el rendimiento de la calcitonina es más bajo y esto es bastante orientativo. Por tanto, la medición rutinaria de calcitonina está aceptada en muchos estudios, parece que es una cosa bastante útil y parece que hay que tenerla en cuenta. ¿Tiene impacto la medición de calcitonina preoperatoria en el pronóstico de los pacientes con cáncer medular de tiroides? Pues sí, fijaros que los pacientes que tienen screening hecho preoperatorio con calcitonina tienen más tiroidectomías totales y más vaciamiento central, lo cual es fundamental para la curación del cáncer medular de tiroides. Y cuando nos vamos a la gráfica de supervivencia, aquí tenéis los que se hace screening preoperatorio con calcitonina y se diagnostican, viven casi todos. Cuando no se ha hecho screening y se diagnostican después, tienen cirugías menos óptimas y viven menos. Aquí tenéis un poco esos resultados refrendados. Ahora, la pregunta es realmente coste efectiva la medición rutinaria de calcitonina en los nódulos tiroideos para detectar 1 de cada 100 carcinomas medulares, es decir, de cada 100 mediciones de calcitonina que hagamos, 99 van a venir normales y una va a venir positiva que nos va a advertir de que hay un medular de tiroides. Pues vale 90 € la calcitonina y eso va a expensar de los sistemas de salud. Desde luego, si vale 1.500 €, como ha dicho Fran antes, el estudio genético de un papilar, no parece descabellado que nos gastemos 9.000 € para diagnosticar un paciente de un cáncer medular de tiroides que se va a curar, que va a requerir luego menos pruebas complementarias porque no va a tener persistencia elevada de calcitonina bioquímica, y yo creo que merece la pena en ese sentido también, aunque no hay estudios coste-efectividad, ¿vale? Vamos a alinearlo todo con casos clínicos. Si no medimos la calcitonina en sangre de forma sistemática, como en mi hospital se ha hecho durante mucho tiempo, nos podemos encontrar pues, que tengan la buena suerte de tener un paciente de 76 años que tú le hagas una tiroidectomía total porque viene por un nódulo beta 4 que tiene unas microcalcificaciones y el patólogo te diga en la biopsia que tiene un cáncer medular de tiroides. Afortunadamente, como tenía un nodulito contralateral y no me tenía una función tiroidea límite, le hice una total y tuvimos esa suerte. La cápsula estaba íntegra y el paciente tenía la mutación negativa. 5 años después, el paciente está con niveles de calcitonina normal en el seguimiento. Entonces, podemos no tener tanta suerte en esa consideración que te venga una mujer joven con un beta 4 y te encuentres que teniendo un nódulo único beta 4, según ha dicho Fran antes, le hacemos una tiroidectomía parcial y nos dice el patólogo que no solo tiene un medular de tiroides, sino que además le hemos sacado un ganglio en la pieza y que el ganglio está afectado. Pues esta mujer hay que volverla a operar, morbilidad que hubiera sido evitable si hubiera tenido una calcitonina preoperatoria, y en la tiroidectomía central, tiroidectomía total y en el vaciamiento que se le hizo tenía otro ganglio afectado, tenía la mutación del gen negativo. La mujer 4 años después está también curada bioquímicamente. Sin embargo, podemos ya tener suerte de que un endocrino más purista ha estudiado a la paciente y la paciente nos viene con calcitonina de 1256 y un CA de 45 con 50 años. Esto nos llevaríamos las manos a la cabeza y diríamos,
esta mujer hay que hacer una tiroidectomía total con un vaciamiento central y probablemente lateral por los niveles de calcitonina. A la mujer la operamos, le hicimos exactamente eso, una tiroidectomía total con un vaciamiento central y lateral, aunque no está refrendado ahí. Curiosamente, resultó ser un estadio 1, un tumor de menos de 2 centímetros, eso ya lo sabíamos, calcitonina positiva, con 7 ganglios centrales negativos, 38 laterales negativos también. La mujer, 2 años después, tiene calcitonina y CA normales, pero fijaros cómo tenía preoperatoriamente la calcitonina y la inducción que teníamos a pensar que era un caso avanzado y sin embargo nos engañó. Este es el polimorfismo de los medulares al que hacía referencia antes, ¿no? En este caso es un varón de 67 años, también con un Bethesda 3 en la biopsia y un nódulo de 2 centímetros, al cual nosotros, pues siguiendo las recomendaciones, le hicimos una hemitiroidectomía izquierda, vino la biopsia de que era un medular de 18 milímetros, calcitonina positivo con la cápsula íntegra, y en este paciente la mutación del protogen red fue negativa también y 2 años y medio después tiene calcitonina y CA normales. La pregunta es, ¿le habéis completado la tiroidectomía total? No, no le hemos completado la tiroidectomía total y de esto vamos a hablar un poquito ahora, ¿vale? Porque ya hay una tendencia ahora, en los últimos 5 años, a que no hay que completar la tiroidectomía total en muchos pacientes con cáncer medular de tiroides. ¿Y en qué se basa esto? Se basa básicamente en 2 conceptos histológicos, en lo que es la presencia de desmoplasia o no en el cáncer medular de tiroides. Fijaros que la desmoplasia, cuando no está presente, tiene un valor predictivo negativo del 100%, una sensibilidad del 100% para excluir la afectación ganglionar, ¿vale? Aquí lo veis claramente en esta tablita. Esto hace referencia a la desmoplasia, la presencia pues, de este tejido fibroso en medio de lo que son los folículos tiroideos. Esto, por ejemplo, aquí no hay desmoplasia ninguna, se ve totalmente el tejido tiroideo. Y el otro concepto es la integridad capsular, que le pasa exactamente lo mismo. Tiene una sensibilidad del 100% y un valor predictivo negativo del 100% para el diagnóstico, para la exclusión de metástasis ganglionar. Entonces, deciros que la desmoplasia y la presencia, aquí está, de afectación capsular, tienen un factor predictivo negativo muy importante para excluir la afectación ganglionar. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues completaron los alemanes estas indagaciones con otro estudio en el cual vieron que seleccionando pacientes que no tenían desmoplasia ninguna, estos pacientes ni eran multifocales ni tenían ganglios afectados y estaban curados bioquímicamente el 100%. ¿Qué te dice eso? Pues que hoy en día tenemos que asumir que en 33% de los cánceres medulares de tiroides esporádicos la hemitiroidectomía es suficiente, lo cual es un cambio de paradigma espectacular respecto de lo que se ha venido hablando en los últimos 10 años. Y en este sentido ya se están haciendo aportaciones de cómo enfocar en los casos de medular desmoplasia negativa, el circulito blanco, paciente con desmoplasia negativa con una hemitiroidectomía es suficiente, puedes hacer el vaciamiento central si quieres o no, normalmente se debe hacer, ¿vale? Asociada a la hemitiroidectomía y cuando el paciente tiene desmoplasia positiva, como son en estos 2 casos, hay que hacer ya la tiroidectomía total con el vaciamiento central y contralateral de un lado, por la afectación ganglionar tan frecuente que hay, y si en la eco hay afectación contralateral, hay que hacer el vaciamiento lateral de los 2 lados, ¿vale? Esto es un poco paradigmático, aquí tenéis el esquema, paciente que tiene desmoplasia negativa final de la cirugía con una hemitiroidectomía, pacientes que tienen desmoplasia positiva final de la cirugía con una tiroidectomía total, si son casos en los cuales no había enfermedad contralateral ganglionar en la ecografía, si no hay que completarla. Y el otro concepto revolucionario en los últimos años es lo que nosotros conocemos hoy en día como la diferenciación entre cánceres de alto grado y bajo grado. Y esto obedece a 3 conceptos históricos fundamentales que esto hoy en día el que haga cirugía endocrina se lo tiene que aprender porque va a dominar el cáncer medular de tiroides en los próximos años, que es el aumento del índice de mitosis de más de 5 por 2 milímetros cuadrados, la proliferación en el K67 más del 5% y la presencia de necrosis. Cuando una de estas 3 cosas se den, el paciente tiene un cáncer medular de tiroides de alto grado y su consideración pronóstica de tratamiento es totalmente distinta al de bajo grado. ¿Qué pasa? Que estas son cosas que mide el patólogo, es decir, no nos permiten actuar para atrás, pero sí nos permiten saber qué es lo que esperamos del pronóstico del paciente. En este sentido veis que para los pacientes de alto grado las curvas de supervivencia, tanto la global como la específica de enfermedad, como la libre de recurrencia, como la libre de metástasis son mucho peores que para los pacientes de bajo grado, ¿vale? Y en este sentido, pues presentamos un caso muy interesante con una mujer joven de 27 años que se diagnostica de forma incidental de un nódulo Bethesda 4, siempre Bethesda 4, veis que nunca tenemos diagnóstico con PAP de cáncer medular de tiroides y se le hace pues una hemitiroidectomía según lo que tenemos habitualmente pensado y recibimos el diagnóstico de biopsia de un medular de 2,5 centímetros, calcitonina positivo, K67 menos del 5%, índice mitótico de 1 y sin necrosis.
con invasión capsular pero sin desmoplasia. Hablamos de un cáncer de bajo grado, ¿vale? Y que dentro de los factores pronósticos de afectación ganglionar sí que tenía invasión capsular, por tanto procedimos a completar la tiroidectomía. Le hicimos la mutación del protón cogente, que era positivo, y le hicimos una cirugía de un vaciamiento central y un vaciamiento lateral por el RET positivo y por la desmoplasia. El resultado de la biopsia fue de un nódulo contralateral presente, multifocal, pues lo he dicho antes, RET positivo, cánceres familiares, multifocalidad, con persistencia del bajo grado diagnóstico sin invasión capsular y sin desmoplasia en este tumor. Os he dicho que los valores de calcitonina al mes de la cirugía eran de 154, esto quiere decir que esta paciente no tiene una curación bioquímica, ¿vale? No tiene una curación bioquímica, tuvo una paresia recurrencial izquierda durante 9 meses que se recuperó y ahora mismo tiene una motilidad plena de las 2 cuerdas vocales, no ha tenido, tiene una función de paratiroides normal en sangre, tuvo un hipoparatransitorio por el vaciamiento, pero no tiene curación bioquímica. Este es el seguimiento en los 2 años que lleva diagnosticada, fijaros, 150, que es lo que tenía después de la cirugía del radical del vaciamiento, y ahora mismo está en 140, casi 2 años después del diagnóstico. Y el CEA ha subido también, pero ha subido pues un 25, un 30%, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que investigar qué es lo que está pasando, dónde tiene la recurrencia, la tiene o no. En este sentido, entra en liza un nuevo concepto que también tenemos que interiorizar, que es el de se dobla. ¿Cuánto tarda el tumor en duplicarse bioquímicamente la calcitonina o en duplicar radiológicamente su volumen? Y en este sentido hay una recomendación de la ATA que te deja claro que en los pacientes con niveles séricos detectables de calcitonina C tras la tiroidectomía, los niveles de los marcadores hay que hacerlos cada 6 meses, ¿vale? Es una recomendación que seguimos. ¿Por qué? Porque esto tiene factor pronóstico de impacto cuando la calcitonina se duplica en menos de 2 años. Fijaros que cuando la calcitonina tarda más de 2 años en duplicar su valor, las curvas de supervivencia son prácticamente el 100%, cuando tarda menos, las curvas de supervivencia bajan, ¿vale? Entonces en esta paciente ya estamos en los 2 años, prácticamente después de la cirugía, con una calcitonina por debajo de la que tenía cuando se operó, pese a que no tiene curación bioquímica, entramos dentro de esta consideración. El grado tumoral, como he dicho antes, también predice y se relaciona con la duplicación de los tiempos de calcitonina. Fijaros lo interesante que es esto en el sentido de que los pacientes que tienen un alto grado tienen un bajo grado, tienen menor tiempo de duplicación de calcitonina y mejores tasas de supervivencia a todos los niveles, ¿vale? Entonces, en este sentido, estamos hablando también de que, aparte de que tenemos unos valores de calcitonina elevados en el postoperatorio, tenemos que investigar qué está pasando, qué pruebas utilizamos, ¿no? Las pruebas que más se utilizan son la ecografía de cuello y abdomen, el TAC de abdomen, tórax y pelvis, la gammagrafía ósea, la resonancia hepática. ¿El PET-TAC lo usamos, no lo usamos? Bueno, pues en este sentido, este trabajo que es buenísimo de unos franceses, te dice que para el cuello lo mejor es la ecografía para diagnosticar la recaída, para los pulmones el TAC, para el mediastino el TAC también, para el hígado la resonancia hepática y para los huesos la gammagrafía, ¿vale? En este sentido, decir que todos estos pacientes son pacientes que tenían valores persistentes elevados de calcitonina, el 10 de ellos, el 18%, no tuvieron localización con ninguna prueba de imagen, que es otra cosa que tenemos, recaída bioquímica sin estudio de localización positivo, ¿vale? Entonces, en este sentido, cada vez están entrando más en liza para apoyar la medicina nuclear. La medicina nuclear ha demostrado en los últimos años que cuando el paciente tiene calcitonina de más de 150 o duplica su valor, el PET-DOPA es de mucha utilidad en la prueba de elección, pero sin embargo no se debe utilizar en la estadificación. Bueno, pues seguimos con este caso y vamos a terminar. Fijaros que aquí tenemos la carótida, la yugular, y justo detrás de la carótida tenemos este ganglio, ¿vale? Un ganglio de 5 milímetros que en 2 años no se ha modificado de tamaño, que aquí lo vemos en el TAC como nos aparece aquí la carótida con la yugular y ahí aparece el ganglio, un ganglio de 5 milímetros. Aquí tenemos en el PET-DOPA como está en el mismo sitio detrás de la carótida. En este sentido también tenemos, como os he dicho, aparte del doblamiento de tiempo de calcitonina, el doblamiento de tiempo del volumen tumoral, que también se relaciona con la supervivencia, y en este caso, con esta recaída, una recaída única cervical detrás de la carótida, en un espacio donde ya no hay tiroides y donde el nervio recurrente está pegante la carótida y la tráquea, existe la duda de ¿hay que operar a la paciente? ¿No hay que operarla? Pues la morbilidad ya la sabemos, el riesgo de lesión recurrencial no es bajo en una paciente que ya tuvo una paresia recurrencial izquierda y
Tenemos por otro lado que es una única localización ganglionar, es un tumor de bajo grado que sabemos que van mejor, no tiene demoplasia, que sabemos que van mejor, todavía no duplica los valores de calcitonina después de 2 años, todavía no aumenta su tamaño, está en 5 milímetros el ganglio y la recomendación de la ATA en este sentido es que cuando los niveles postoperatorios de calcitonina están en más de 150, que esta paciente todavía no los tiene, y hay metástasis ganglionares que no son amenazantes, no hay evidencia de que operar a la paciente sirva absolutamente de nada y que el seguimiento nos está enseñando la historia natural del paciente que es útil. Para terminar, os presento otro caso que completa todo el espectro clínico que estamos viendo, un varón de 76 años con un bocio multinodular sin sospecha de que tuviera un medular ni calcitonina previa, en la cual encontramos un medular único, y aquí tenía en la ecografía previa, se hablaba de que había un ganglio en el lado izquierdo lateral, le hicimos un vaciamiento lateral izquierdo y fijaros que tenía un nódulo, un tumor en el lóbulo superior del tiroides izquierdo y 9 metástasis ganglionares contralaterales derechas, el polimorfismo del medular, como hemos comentado antes, ¿vale? Este paciente tenía tras la cirugía 425 de calcitonina, que han ido creciendo, fijaros, vaya por 5.000, sin embargo, todos los estudios de imagen que le hacemos son negativos y hace un mes me viene en la consulta con una masa axilar izquierda, un bloque ganglionar, que lo vais a ver muy bien aquí en el TAC, que se ve aquí y aquí, que se lo quitamos, que es esto, y que una metástasis de un carcinoma escamoso que le habían quitado de la cara anterior del tórax 2 meses antes, no tiene nada que ver con el medular, ¿vale? Para terminar, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen enfermedad extendida? ¿Tienen opción? Sí, y la opción viene dada por la aparición de los nuevos inhibidores selectivos de la tirosina quinasa a nivel del troncogente, que son el selpercatinib y el pralsetinib. Esto se lo vamos a dejar luego un poco más a Jorge. Y terminamos con las conclusiones. Este es el caso de carcinoma anaplásico que os voy a presentar, que es 1 minuto, que es una mujer de 82 años que viene con una masa cervical extendida, infiltrando las partes blandas, el esófago. Le hicimos una cirugía higienizante para que no comprimiera la tráquea con una biopsia de carcinoma anaplásico. La mujer ha vivido 10 meses, ha progresado la enfermedad a nivel sistémico. Este es el TAC que tenía en el momento del diagnóstico. Fijaros los nódulos pulmonares, ¿vale? Los tenemos por aquí, la metástasis pulmonares, y aquí tenemos en el TAC de cuello cómo era la masa, que está en la imagen típica, fijaros, desplazando la tráquea, una masa bigarrada con mucha necrosis que se mete bastante en el mediastino, y lo que hicimos fue, aquí ni se ve el esófago ni nada por la parte de arriba, es cortarla con una sonda nasogástrica para no meternos en el esófago y que la mujer no se muriera ahogada. El que quiera aprender de anaplásico, yo no voy a dedicar ni un minuto más porque es una cosa muy poco frecuente que se revise en la guía de práctica clínica. Y como conclusiones para terminar, deciros que aunque no está definido en la literatura ni existen estudios reales de coste-efectividad, la medición de calcitonina en estudios sistemáticos del nódulo tiroideo parece más que recomendable. El diagnóstico es más precoz, la cirugía se hace en estadios más precoces, se estima mejor el volumen de la enfermedad, el porcentaje de afectación ganglionar y, por tanto, hay una mejor supervivencia en una patología poco prevalente. Segundo, que la tendencia actual es a realizar target surgeries, es decir, cirugías más limitadas apoyadas en criterios histológicos e intraoperatorios como la desmoplasia y la invasión capsular. Requieren de entrenamiento y formación para el patólogo, pero permiten optimizar el tratamiento con cirugías menos agresivas y suponen un cambio de paradigma para la tercera parte de los pacientes con cáncer medular esporádico. Las aportaciones de la clasificación del grado de SCORE posicionan al estudio histológico colectivo como un elemento esencial para definir el pronóstico del paciente para la toma de decisiones ante una eventual recurrencia en base a la necrosis, el K67 de índice mitótico. Solo la normalización de la calcitonina, repito, implica la cura bioquímica y eso solo es posible en el 50% de los pacientes. Para los pacientes con hipercalcitonemias persistente, el seguimiento radiológico con estudios de imagen apoyado cada vez más en la medicina nuclear y la medición periódica de calcitonina cada 6 meses nos va a definir cuál es la actitud a seguir. El concepto de doubling time o tiempo en el que se doblan los valores de calcitonina o el tamaño de la enfermedad radiológica es el factor pronóstico más importante de supervivencia de pacientes con valor elevado de calcitonina tras la cirugía, siendo el límite 2 o 3 años el que más se acepta. Y la toma de decisiones, esto es muy importante a la hora de plantear cirugías recidivas, deben guiarse por la más absoluta individualización de cada caso y una estudiada relación beneficio-riesgo de la actuación quirúrgica por parte de cirujanos endocrinólogos con experiencia. El cáncer medular tiroideo tiene un comportamiento impredecible y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Y como digo, los nuevos inhibidores de la quinasa selectivos para los casos metastásicos de pacientes con mutación RET son de elección y han supuesto también un importante avance en los últimos años. Muchísimas gracias y perdón por el retraso.